Es la firma del acuerdo, ya está negro sobre blanco. En Está Pasando, hoy hablaremos de nuevo de la subida salarial que han pactado sindicatos y patronal. Han sellado el acuerdo en este acto que se ha celebrado esta mañana en Madrid, al que han asistido, como ven, representantes de las partes, y escucharemos lo que han dicho. Hola, ¿qué tal? Todos se han felicitado por ese acuerdo fruto del diálogo social, luego lo escucharemos. Y si ayer veíamos la concentración de Burgos, hoy en Soria se ha recreado un particular entierro de la justicia frente a las puertas del Palacio Judicial. Con ataúd incluido, han denunciado que la oferta del Ministerio de Justicia a su colectivo asciende a cero. Se sienten ninguneados frente a otros grupos que también pertenecen al ámbito judicial, como los letrados o los jueces. Y desde Segovia nos llegan las primeras imágenes de algunas de las representaciones de Titirimundi. 300 funciones van a inundar la ciudad con espectáculos que apelan a todos los públicos. Y en el tiempo del análisis, pues vamos a hablar hoy del sector audiovisual de Castilla y León, de sus reivindicaciones. La comunidad se ha convertido en un gran plató de rodajes, cuenta con festivales prestigiosos y mucho talento procedente de creadores, productores, directores que están haciendo muy bien las cosas. Queremos saber en qué momento estamos y cómo ven el futuro. Aquí comienza Está Pasando. Ya saben que estamos muy pendientes de la actualidad y esa actualidad nos lleva hoy a hablar de salarios y de ese acuerdo que hoy han materializado la patronal y los sindicatos. Eduardo. Sí, faltaba eso, la firma definitiva, y se ha producido pues hace poco más de una hora. Esta misma mañana las patronales COE y CEPIME y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han firmado ya el quinto acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que incluye la subida salarial del 10% hasta 2025. Como estaba previsto, no ha habido nadie del Gobierno en esta fotografía, solo representantes empresariales y sindicales. Un gran acuerdo, según la patronal, también para la pequeña y mediana empresa. Para los sindicatos, oportunidad de desbloquear muchos convenios colectivos. Entre otras cuestiones, contempla el incremento salarial del 4% este año y el 3% en 2024 y 2025. Da estabilidad a las empresas para saber en qué línea tienen que trabajar, y da también estabilidad a los trabajadores, precisamente para saber cuáles son los espacios de crecimiento también de sus ingresos que van a tener. Este acuerdo viene a dar esa luz de esperanza y estabilidad. Ojalá esa estabilidad que este acuerdo da en la relación entre los trabajadores y las empresas también se haga en la sociedad española, también en la política. Este es un acuerdo marco en el seno de los sectores, en el seno de las empresas. Con toda seguridad tiene que haber margen para que se pueda hablar de otras cuestiones importantes, como son la productividad. Tiene una importancia capital por su contenido y tiene una importancia capital por el momento en el que se suscribe y por las potencialidades que este acuerdo tiene. Pues a la misma hora de la mañana, sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El presidente Pedro Sánchez ha presumido de que este acuerdo va a dar paz social hasta 2025 y ha acusado al PP de anunciar el apocalipsis y, en el caso de los populares, prometer derogaciones. El PP le ha echado en cara sus pactos con EH Bildu. ¿Por qué hay diálogo social? Porque este Congreso, a propuesta del Gobierno, aprobó una reforma laboral que recuperó el diálogo social que ustedes desmantelaron con su contrarreforma laboral. El acuerdo social de hoy no es de usted, es de los agentes sociales. Tome ejemplo y deflacte el IRPF. Se compra a sus socios a cualquier precio para que usted se mantenga en la Moncloa. Paga incluso a Bildu, que se presenta a las próximas elecciones con 44 terroristas en sus listas electorales. Yo comprendo su frustración, la comprendo, pero no comparto su estrategia de descalificación y de insultos. Ustedes vienen anunciando un apocalipsis que nunca llega. Ha llegado
llegado a convertir la política en una tómbola donde todos los días hay anuncios y promesas que todos sabemos que va a incumplir. Ustedes solamente proponen derogar, pero se equivocan porque los ciudadanos, señorías, cuando han tenido que escoger entre avanzar y retroceder, siempre han escogido avanzar. Bueno, pues aquí en Castilla y León el próximo viernes es el Día Internacional de la Enfermería y con ese motivo profesionales del sector en Soria imparten unos talleres de primeros auxilios y soporte vital básico a estudiantes de formación profesional. La idea es que aprendan qué hay que hacer, Andrea Altelarrea, mientras llegan los sanitarios. Con motivo del Día Internacional de la Enfermería que se conmemora el próximo 12 de mayo, el Sindicato de Enfermeros SASE ha organizado un curso de primeros auxilios dentro del Centro de Formación Profesional Pico Frentes. Ahora mismo estamos siendo testigos de cómo uno de los alumnos aprende a realizar una de las técnicas de emergencia cruciales para salvar la vida de una persona que se encuentra en parada cardiorrespiratoria. Laura es una de las que hoy está haciendo de profesora, ¿verdad?, para estos alumnos. Laura, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿qué es lo que primero le tenemos que explicar a los alumnos o a cualquier persona que quiera aprender a realizar, en este caso, la reanimación? Bueno, pues les estamos poniendo un caso práctico y lo primero que están comprobando es si el paciente responde o no responde. Entonces, le agitamos un poquito y le preguntamos, oiga, ¿qué tal está? ¿Vale? Es para ver pues, si está consciente o inconsciente. Eso es lo primero que tienen que aprender. Y luego les estamos enseñando para ver si respira o no respira, ¿vale? Entonces él se coloca para sentirlo en la mejilla, para oírlo y para ver si el pecho se eleva o no se eleva, ¿vale? En caso de que el pecho no se eleve, Laura. Vale, pues entonces el paciente no respira. Entonces, con las nuevas recomendaciones vamos a proceder a realizar la reanimación cardiopulmonar, ¿vale? Entonces les colocamos a poner la posición adecuada, con las piernas un poco abiertas para buscar un buen apoyo, ¿vale? Es importante que los hombros y los brazos estén justo encima del paciente, buscar la posición en la que el talón de la mano quede justo encima del esternón, entrelazamos las manos, ¿vale? Y nos colocamos bien ahí, ¿vale? Para realizar una compresión que sea efectiva, que nuestro esternón comprima el corazón lo suficiente pues para que mueva la sangre, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tenemos que realizar esta maniobra, Laura? Pues hasta que el paciente empiece a responder y lo hayamos salvado o hasta que llegue la ayuda, ¿vale? Porque es súper importante pedir ayuda porque no podemos estar así eternamente, o otras situaciones cuando ya los reanimadores no puedan más, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo en este caso Arun realiza esa maniobra. Vamos a verte. Pues ponemos, como ha dicho, todas las instrucciones que nos ha comentado Laura y empezamos. Venga, muy bien. Explícanos, si es muy cansado realizar esta maniobra, imagino que hay que hacer fuerza, ¿verdad? Pues hay que hacer un poquitín de fuerza porque hay que hundir aproximadamente 5 centímetros. Pues al principio, como todo, vas a ir muy rápido, pero a medida que pasa el tiempo pues vas a ir más cansado. ¿Es la primera vez que aprendes a hacer esta reanimación cardiopulmonar o tenías algún tipo de noción en primeros auxilios? Yo ya tenía nociones de primer auxilio porque ya había hecho cursos y por el tema de trabajo, pero bueno, siempre viene bien refrescar los conocimientos para que no se olvide. Refrescar los conocimientos y también conocer este tipo de técnicas que, como ya comentábamos antes, nos decía también Laura, pueden servir para salvar la vida de una persona durante los primeros minutos en los que se encuentra en una situación crítica como puede ser una parada cardiorrespiratoria. Mañana continuará ese taller y el viernes, gracias a Andrea, es el Día de la Enfermería. Enseguida que les contamos qué más está pasando en Castilla y León, volveremos a Soria, donde los funcionarios de justicia se están manifestando en la segunda jornada de huelga y han simulado un funeral, el entierro de la justicia, y también estaremos en Segovia, desde hoy, escenario del nuevo festival Titirimundi, la nueva edición del Festival Internacional de Títeres. Pero nos quedamos ahora con Castilla y León, Pilar, como escenario de otro tipo de producciones audiovisuales. Castilla y León, tierra de rodajes. Sí, Eduardo, Castilla y León es tierra de cine por sus creadores cada vez más numerosos y reconocidos, por sus festivales, grandes captadores de talento, uno de ellos Seminci, considerado uno de los más importantes de nuestro país, por sus localizaciones. La comunidad está mostrando las infinitas posibilidades que tiene para albergar rodajes. Hoy vamos a hablar de cine, bueno, de cine y en general de las artes audiovisuales. Queremos analizar cómo está el sector en Castilla y León, qué preocupaciones tiene,
cuáles son sus reivindicaciones, queremos saber qué se está haciendo y cómo se ve desde dentro el futuro. Saludamos a nuestros invitados, que ya les digo que tienen un currículum impresionante, así que me van a perdonar si no digo todo lo que han hecho a lo largo de su trayectoria. Tenemos con nosotros a Pedro del Río, que es realizador, productor, director de la empresa audiovisual Plan Secreto, que entre sus trabajos está Comuneros, que seguro que alguno de ustedes ya ha podido verlo en la plataforma Netflix, y además es presidente de la plataforma del audiovisual de Castilla y León. Pedro, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. También nos acompaña hoy Roberto Lozano, que es cineasta, guionista, productor. Uno de sus últimos trabajos, pueden verlo además en esta casa, Sorland, los jueves por la noche. Es un programa que pone en valor lo que se está haciendo en formato de cortometraje. Además es miembro de la Academia de Cine Europea, también de la Academia Española. Muchísimas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bienvenido a casa. Gracias. Y nos acompaña además José Luis Cienfuegos, recién nombrado director de Seminci, pero como se pueden imaginar tiene una dilatada trayectoria en otros importantes festivales. Ha dirigido el Festival de Gijón, el Festival de Sevilla, así que muchísimas gracias, José Luis, por estar con nosotros en esta tertulia. Muy bien, gracias. Y desde Salamanca pues tenemos también a Maite Conesa, que es la directora de la Filmoteca de Castilla y León. Maite, muchísimas gracias por acompañarnos, porque además también tu visión es fundamental de todo lo que se está haciendo en Castilla y León. Gracias. Bueno, tenemos algún problemilla, a ver si lo corregimos para escucharte, Maite. Ya saben que para comenzar la tertulia nos gusta hacer pues una pequeña exposición de motivos para colocarnos en situación y darnos que hablar, darnos motivos para esta tertulia. Eduardo, cuéntanos. Ha llovido mucho y se ha rodado mucho desde aquel rodaje de películas como El Cid, El bueno, el feo y el malo. Estamos ahora en una nueva era dorada de la producción audiovisual y Castilla y León va ganando peso como escenario de rodajes. Con datos de la Film Commission, que es el servicio de la Junta de Castilla y León que ofrece información y asesoramiento para rodar en nuestra comunidad, el año pasado hubo en Castilla y León unos 30 rodajes, 16 más que el año anterior, y en total recibió atención 40 solicitudes para rodar. Para que se hagan una idea, pues por ejemplo, para rodar 5 series, 5 documentales, 4 largometrajes, 3 cortos o también 3 programas de televisión, 4 videoclips o 4 anuncios de publicidad. Las localizaciones favoritas aquí en Castilla y León van desde las Médulas en León hasta rincones del Camino de Santiago o de la Sierra de Gredos, y como ejemplos de esas producciones rodadas aquí, el año pasado tenemos Asbestas, la gran triunfadora de los últimos Goya, 9 premios, incluido el de Mejor Película. Fue rodada en parte en El Bierzo, en León. Voy a pasármelo bien, rodada en Valladolid al ritmo de Los Hombres G. La novia gitana, esta serie basada en los libros de Carmen Mola, que tiene escenas rodadas en la antigua cárcel de Segovia, o también Los Comuneros. Luego hablaremos de este documental que es muy de nuestra tierra, pero que está en Netflix y otras 2 plataformas, subtitulada hasta en 13 idiomas diferentes. Pero es que las provincias también tienen su propia Film Commission para atraer producciones. La de Salamanca es de las más veteranas, con más de 1000 rodajes en 18 años y 20 millones de euros generados. Destacan películas como Mientras dure la guerra o programas como Masterchef. En 2018, el año pasado, hubo 70 rodajes en Salamanca. En Segovia, en 15 años, ha habido más de 500 rodajes y localizaciones, 42 el año pasado, 16 de ellos en la antigua cárcel. Y en Valladolid, 2022 cerró con unas 60 producciones. En octubre, les recuerdo que volverá a la ciudad la feria que promociona Castilla y León como escenario de rodajes, y el año que viene acogerá la gala de los premios Goya. Burgos, Soria, León o la Montaña Palentina también tienen sus oficinas de rodaje, y Zamora está ultimando la suya para atraer también todo tipo de producciones audiovisuales. Bueno, pues estas posibilidades y esta potencialidad de Castilla y León, Pedro, me imagino que está beneficiando a los territorios en los que se sitúan esos rodajes, pero me imagino que sobre todo está siendo un activo para todo el sector audiovisual de Castilla y León. ¿Cómo lo estáis notando? Hombre, a ver, a nivel de trabajo, sobre todo para técnicos, pues evidentemente todos los rodajes que vengan son positivos, porque ya sea porque cojan gente de encargos de producción mayores o auxiliares de producción, siempre genera tejido industrial, que es lo importante. No solo a nivel audiovisual, sino también aquellos rodajes que van a las ciudades, pues el sector servicios se ve beneficiado, hostelería, todo tipo de
hoteles, etcétera, etcétera, todo esto siempre, cualquier rodaje cinematográfico medianamente grande es beneficioso y positivo. A partir de ahí sí es verdad que estamos en un momento que yo creo que esto es a nivel nacional bastante auge de la producción audiovisual, en gran medida por la aparición de las plataformas y la necesidad de contenido. Veremos a ver si esto no es una gran burbuja que luego empieza a desinflarse, porque quizá había demasiado contenido y ahora empiezan a recular, esperemos que no. Pero esto al final lo notamos en Castilla y León, claro, con rodajes que ha habido que está muy bien. Sí, lo que está claro es que Castilla y León ofrece localizaciones de todo tipo, tanto modernas como antiguas. No, totalmente. De hecho, es una mina. O sea, nosotros justo con los 2 proyectos que hemos hecho de largometraje documental nos hemos movido mucho por Castilla y León y por diferentes localizaciones, y es increíble porque es una comunidad autónoma enorme con una disposición de localizaciones distintas, gigantesca, y está bien que se vaya dando a conocer, claro. Roberto, ¿se están haciendo las cosas bien o, no sé, las instituciones públicas también están poniendo un poco de atención a esas reivindicaciones que desde el sector se han hecho durante muchos años, un poco de apoyo, ¿no? Y de trabajar un poco en conjunto? No lo sé. Pues enlazando con el planteamiento de Pedro, no nos podemos olvidar en esta tierra de que evidentemente atraer rodajes es muy interesante, pero promover las propias producciones de las productoras, de los directores de aquí, es tan importante o más que la atracción de otras producciones, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes vivimos aquí, quienes estamos trabajando en esta tierra, quienes hemos apostado por fijar nuestras empresas en esta comunidad con nuestros técnicos, que al final son amigos, porque en una productora más que compañeros son amigos de trabajo. Sí, se pasan muchas horas juntos. Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que las instituciones no pueden olvidar eso, ¿no? O sea, no solo fomentar la atracción de rodajes externos, sino fomentar los propios, ¿no? Hasta ahora las cosas estaban empezándose a hacer bastante bien, ¿no? La creación del programa Comunidad TV, que luego si queréis hablamos más en profundidad, ha sido fundamental para que muchas productoras hayan puesto en marcha proyectos que se han estrenado en esta casa, ¿no? Series de televisión, programas que luego pueden tener una ventana nacional, incluso internacional, como ya está siendo así, ¿no? No solo en plataformas, sino en televisiones. Demuestra que con un poquito realmente de una estrategia en el medio y en el largo plazo, realmente la industria audiovisual castellano-leonesa podría llegar a tener un tejido real, ¿no? No como ahora, ¿no? Que realmente está pendiente de un hilo siempre de si realmente se van a volver a convocar las ayudas. Claro. Quizá, antes de pasar a hablar con José Luis, Pedro, ¿cómo está el sector audiovisual? Porque ahora mismo los espectadores que nos están viendo quizá no saben muy bien cuáles son vuestros problemas. ¿En qué situación está el sector audiovisual de Castilla y León? Nosotros estamos en una situación precaria, muy precaria de hecho, y por eso hay una cosa que es evidente, que hay un éxodo grande de profesionales de audiovisual fuera, que se van a Madrid, Barcelona o incluso a comunidades autónomas donde el tejido industrial es mayor, porque el modelo de producción que se está estableciendo ahora pasa mucho por la coproducción. El problema que nosotros tenemos aquí es que falta armar un tejido real, que eso implica apoyo desde la televisión a los productos cinematográficos, que nos deja en inferioridad de condiciones respecto a otras comunidades autónomas donde sí lo hay. Entonces, esto es un ejemplo muy rápido. Si yo hablo con una productora de Madrid para establecer una coproducción, ellos van a decir, bueno, ¿y tú como productora local qué me ofreces frente a una productora, por ejemplo, de Andalucía o del País Vasco? Y la diferencia es sustancial, porque una productora del País Vasco puede levantar para un proyecto 300.000 euros a lo mejor. Aquí estamos en una situación en la que si llegamos a 70.000, 80.000 es un milagro. Entonces eso implica que vayamos boqueando y que, como decía Roberto, el apostar por la tierra con nuestras empresas
es en ocasiones casi una decisión suicida, y mucha gente por supervivencia, porque hay que comer todas las semanas, pues se marchan. Y eso es en lo que hay que trabajar. José Luis, ¿en qué medida los festivales de cine pueden ayudar también al sector audiovisual de una comunidad? Sé que José Luis acaba de aterrizar en Castilla y León y claro, pues me imagino que estos días está en contacto, ¿no?, con diferentes colectivos para conocerlo un poco más, pero eso, por reivindicaciones que conoce en otros territorios, un poco, ¿cómo pueden ayudar los festivales, los certámenes? Bueno, básicamente los festivales, lo primero y lo más obvio es poner el foco sobre la producción local, si se realiza en un estreno, durante la celebración del festival. Muy importante es poner en conexión a los productores y creadores locales con los agentes internacionales. Intentaremos también, uno de los objetivos que tenemos es traer agentes de ventas internacional al Festival de Valladolid, en las jornadas de industria. Esa conexión entre lo local y lo internacional me parece que es fundamental. Y luego también otro de los objetivos que tenemos marcados es toda vez que Seminci es un festival con una estructura estable, que está abierto todo el año, pues vamos a sacar partido de eso. ¿Cómo? Pues organizando durante todo el año pues jornadas de formación, tutorización e ir de la mano de los creadores. Los festivales ahora mismo no tienen ningún sentido si simplemente fueran 9 días de celebración, proyecciones, invitados y se acabó. Tenemos que estar más cerca de los proyectos, y ahí, vamos, podéis creerme, vamos, el Festival de Valladolid, primero, las puertas abiertas durante todo el año para atender cualquier reivindicación y también para utilizar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Eso lo tenemos clarísimo. Le voy a preguntar a Maite, como directora de la Filmoteca, bueno, pues cómo ve los últimos años en creaciones hechas, producidas aquí en Castilla y León. Pues yo coincido, buenos días, si no se me ha oído antes, coincido con mis compañeros de mesa en que hay una revitalización innegable de todo lo que tiene que ver con el sector audiovisual, y todos hemos puesto mucho y seguimos poniendo mucho de nosotros, de nuestras instituciones, de nuestro talento, de nuestros lugares especiales y de todo este armazón que hemos conseguido mantener en circunstancias muy difíciles en mucho tiempo. Simplemente, si queréis, recordamos que el año pasado a las subvenciones de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León se presentaron 56 largometrajes y cortometrajes, 16 cortos y 30 y tantos largos. Eso es muchísimo digamos, en lo que es el tejido audiovisual, que, como decía Pedro, siempre es precario, ¿no?, en nuestra comunidad. Para mí me parece un logro importante, y esos que se hayan presentado a las subvenciones. Luego se deben haber hecho muchas más producciones que están fuera de ese circuito, ¿no? Entonces, la riqueza y la vitalidad es innegable. Y desde la Filmoteca, ¿qué hacemos para apoyar todo esto? Evidentemente, conservar el pasado, conservar ese cine que hay que ver siempre una y otra vez desde el punto de vista cultural y generacional de las generaciones a quienes les toca descubrir y redescubrir siempre los títulos y los nombres de directores que han hecho pues esta historia del cine, ¿no?, desde todos los ámbitos, y luego apoyar con la exhibición continuada en los circuitos culturales, en la propia Filmoteca, en filmotecas, con otras filmotecas en red, en programas en red de nuestras propias restauraciones, de los cortos, por ejemplo, el programa Quercus. Hay en este momento un dinamismo innegable entre todo lo que tiene que ver exhibición cinematográfica y, por supuesto, una cosa que no se nos puede olvidar y que Seminci en eso es experta, que es no perder nunca la experiencia del cine. Las filmotecas y todas aquellas instituciones que tienen una pantalla, la responsabilidad de abrir sus pantallas y de mantenerlas, tiene, por supuesto, que no perder esa perspectiva. Por lo que veo, el tema de la financiación siempre está en todas las conversaciones. Pase por aquí el sector que pase, al final, bueno, pues eso se acaba convirtiendo en un problema. ¿Cómo está el tema de los lenguajes? No sé, ¿hacia dónde va el cine con la introducción de las nuevas plataformas? Los jóvenes que están en las redes sociales generando vídeo, siendo espectadores de vídeo, pero además vídeos como muy cortos, no sé, ¿cómo se
se puede atraer a las futuras generaciones hacia el cine? ¿Cómo engancharles si es que no están enganchados ya? Empezamos por ti, Pedro. Bueno, yo creo que esa es como la gran pregunta, ¿no? Vamos, yo doy una asignatura de análisis cinematográfico y a chicos de 22, 23 años, y llevo años, y cada año veo que digamos que es más difícil engancharles con la historia del cine, sí. Y porque el lenguaje audiovisual va muy deprisa. Es interesante la manera en la que cambian las cosas y cómo el lenguaje se reestructura. Por ejemplo, yo noto muchísimo que les cuesta mucho ver una peli de 2 horas en continuidad, que esto es por un tema de estructura narrativa, porque ellos están acostumbrados a ver capítulos de series. Entonces, a lo mejor pueden verse 5 episodios seguidos, pueden estar 5 horas delante, pero les están contando pequeñas historias con inicio, nudo y desenlace en 50 minutos, y eso mismo ampliado a 2 horas ya se les hace largo. Sí. Vamos a la inmediatez y a la brevedad. Y ahí yo creo que es vital, y esto lo he hablado con Roberto varias veces y seguro que José Luis está de acuerdo, que el tema fundamental es la educación. La educación y la formación audiovisual desde bien pronto. En Francia, por ejemplo, hay una asignatura de cine, ¿no? Javier Bauluz, el premio Pulitzer, bueno, el primer premio Pulitzer de fotografía español, hizo un ejercicio una vez que decía: vamos a imaginarnos borrar todas las imágenes que tenemos todos en la cabeza, ¿no? Tanto las fijas de fotografía como las en movimiento, ¿no? Que sería el cine o el audiovisual. El mundo no sería igual, ¿no? Y yo creo que eso es un ejercicio que deberíamos llevarlo a la escuela, ¿no? A los colegios, a los institutos, porque al final el cine y el audiovisual es el arte de nuestro tiempo, ¿no? Lo he dicho hace poquito, precisamente en esta casa, ¿no? Y si no ponemos el foco en que desde muy pequeños la gente tenga la oportunidad de formarse en el análisis cinematográfico, ¿no? En la experiencia estética de una película, en la narrativa, en la estructura, estamos perdiendo, o sea, les estamos sustrayendo la posibilidad de enriquecerse culturalmente, ¿no? Porque al final el cine es un vehículo de convivencia, de cultura, de intercambio de ideas, que ha interconectado culturas y países de todo el mundo, ¿no? Y eso debemos de fomentarlo muchísimo más, ¿no? En los festivales, José Luis, yo sé que hacéis un esfuerzo por tener secciones que van dirigidas especialmente al público joven, al público también infantil. Eso, ¿cómo enganchar a las futuras generaciones? Bueno, en primer lugar hay que decir que por la experiencia en festivales anteriores, precisamente los jóvenes son los que menos prejuicios tienen cuando tú les programas algo con una estructura narrativa no tan clara, películas absolutamente heterodoxas, tienen menos prejuicios. Quizá muchas veces a la hora de presentarles y programar las películas somos nosotros los mayores los que somos demasiado precavidos y demasiado prudentes. Los chavales son esponjas a la hora de estar y no tienen prejuicios, pero ninguno a la hora de escuchar nuevas propuestas y de aprender. La cuestión es el cómo se les explica, ¿no? Es como cuando en el colegio te intentaban pues que leyeras con 12 años el Quijote, pues va a ser que no, Sí. Entonces hay otras maneras de comenzar y otras maneras, y tú no puedes, es básico por qué John Ford tienen que empezar los chavales, no vale cualquier John Ford. Y así a todos los niveles. Hay que repensar, eso lo tenemos muy claro, la manera de enseñar a los chavales. Y luego una ventaja que, por ejemplo, tenemos los festivales es que a la hora de programar para ellos, nosotros programamos directamente para ellos. El festival programa para los chavales y los chavales, en este caso en Semici, los 30.000 chavales vienen directamente a ver las películas que hemos programado desde el festival. Y algo muy bonito es esa experiencia de directores que vienen directamente de Cannes o de Venecia, que sus películas han tenido la Premier Mundial y que han estrenado ante el público adulto. De repente tú les enfrentas ante una audiencia de chavales de 16 y 17 años y cambia completamente la percepción
de la película para el propio director, aparte de lo que aprenden los chavales. Se produce un efecto de retroalimentación, aparte de lo que es un momento absolutamente mágico. En Seminci es experta y ha habido experiencias muy positivas y que son un modelo para Europa. Vamos, de hecho, Sevilla y Seminci pusimos en marcha Ventana Cinéfila, que es un proyecto educativo, un proyecto en el que más tarde se han unido Sitges, Málaga y el Festival de Huelva, y en ese campo vamos a seguir trabajando. Desde la Filmoteca, Maite, también sabéis muy bien la importancia, ¿no?, de seguir educando al público infantil y juvenil, y de hecho tenéis muchas actividades que van dirigidas a ellos, ¿no? Sí, efectivamente. Tenemos un humilde pero efectivo y además ya muy consolidado desde hace 10 años programa didáctico en el que intentamos unir pues todo lo que es un poco el pasado con todo lo que tiene que ver con los sistemas antiguos de ver y la historia de la mirada, desde el zoótropo al prasinoscopio, todas estas cosas. Intentamos unir ese mundo con la actualidad. Tenemos un programa que es del zoótropo al GIF, que es muy divertido y que además a los chicos les encanta. Talleres de todo tipo. Ahora, con motivo del Día del Collage, vamos a hacer collages animados. Creemos que hay muchos temas que aún están por explorar en la conexión de los distintos modos de ver, desde la historia al súper más especializado y maravilloso que es el cine, ¿no? Ahí trabajamos mucho y, por supuesto, también en todo lo que tiene que ver con la exhibición de nuestros ciclos, nuestras películas. Un festival como Seminci o una filmoteca lo que ofrece son selecciones según criterios profesionales de muchas cosas que hay que ver y que no hay que perderse, y en esa línea estamos, sí. Por eso te iba a preguntar precisamente, Maite, también el importante valor que tiene la Filmoteca para archivar todo ese material pues, documental, bueno, pues todo ese material audiovisual, ¿no?, para que quede archivado, ¿no?, y que a lo mejor, como nos pasa ahora, ¿no?, a lo mejor ahora no le damos valor o demasiado valor, pero luego dentro de 20 años va a tener un valor importantísimo, yo qué sé, por las circunstancias, por la situación económica, social o política que estemos viviendo, ¿no? Qué importante eso, ¿no? Archivar todo eso como patrimonio. Efectivamente, tiene mucho sentido, sobre todo con la identidad, ¿vale? Es la identidad, ese reconocernos de alguna manera en un espacio, en unas palabras, en unas imágenes, como sociedad, como colectivo, como individuos, y transmitir a través de todo eso, de ese trabajo colectivo, porque el cine es eso, tremendamente colectivo y eficaz en devolvernos una imagen de nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, la Filmoteca tiene ese legado y tiene esa misión, que no es otra que conservar el pasado, pero siempre devolviéndoselo al presente. Lo que decía un poco antes, si no lo vemos, si no tenemos capacidad de devolverlo a la sociedad, bien a través de festivales, bien a través de restauraciones, a través de los propios ciclos, pues nuestro trabajo estaría muy incompleto y la sociedad se perdería gran parte de sí misma. Eso bueno, pues no debería ser, ¿no? Y por eso también tiene mucho valor simbólico lo que tenemos guardado, que es gracias a la generosidad de los castellano-leoneses, no a otra, ¿eh? No hay que engañarse realmente, y también de las instituciones que han apostado por conservar esto en mayor o menor medida. Nosotros hace años declaramos bien de interés cultural el Canal de Castilla, que es un documental humilde, pero que es un reflejo impresionante de cómo se contaban las cosas durante la República y además del esfuerzo humano, del trabajo humano. Hay una sociedad completamente desaparecida que ese cine y ese trabajo nos hace recordar. Y en cuanto a los temas, antes estábamos hablando de cómo estaban cambiando los lenguajes en cuanto a los temas, en cuanto a los contenidos. Vemos que están llegando, bueno, pues a las pantallas muy pegados a la actualidad en la que vivimos. Yo es que creo que nunca había visto tantas películas sobre mujeres o sobre madres. Me estoy acordando de 5 lobitos, acaba de estrenar una Silvia Munt, creo que hace unos días, también sobre el aborto y las mujeres. ¿Hay también modas o por dónde van un poco los tiros a la hora de elegir temas que lleguen al público?
Hombre, yo creo que ahí es, pues, por ejemplo, el tema de la despoblación rural, que el año pasado estaban las Alcarrás y Asbestas, al final tenían temas similares. Yo creo que el cine siempre ha tenido esa pulsión de estar pegado a la realidad y a la sociedad en una parte, otra es fantasía y no tiene nada que ver, pero creo que esto es inevitable, que los creadores al final pues se fijen en lo que está sucediendo y no es algo nuevo, sino que los temas irán evolucionando hacia lo que toque en cada momento. Igual que en los años 70 se hizo Todos los hombres del presidente cuando estaba el escándalo Watergate. Quiero decir que al final las cosas van pegadas y yo creo que los temas van un poco separados de las corrientes estéticas, que eso es otra cosa. Eso también va evolucionando y cambiando. Cuando nos referimos a los productores, a los creadores de aquí de Castilla y León, ¿hay algún tema? ¿Siguen siendo temas apegados a la tierra o no? Hombre, yo creo que está ahí muy presente el tema de la despoblación rural aquí en Castilla y León y que es una cosa que sí que preocupa y que inevitablemente sale incluso con proyectos que no tratan sobre eso. Pero si, por ejemplo, en el género documental, nosotros cuando hicimos la peli sobre la música folk en Castilla y León, la película era sobre la música folk, pero inevitablemente en el momento que te acercas a pueblos, te acercas a hablar con la gente, sus preocupaciones salen y están sobre la mesa y eso es inevitable y así debe ser, de hecho. Roberto, antes hablábamos del problema de la financiación, pero por ejemplo, a la hora de trabajar, ¿encontráis, no sé, problemas para encontrar profesionales? ¿Qué tipo de cuestiones os encontráis en el día a día que bueno, pues lastran un poco el trabajo o que os benefician? Pues mira, una cuestión es que fíjate lo que voy a decir, es más fácil a veces encontrar socios para montar una coproducción internacional que una coproducción nacional, como decía Pedro. ¿Por qué? Porque aquí luchamos con las autonomías, vamos a decir, que tienen un más peso específico o más músculo en el sector audiovisual, como las que tienen lengua propia, Cataluña, País Vasco, etc., ¿no? Pero si tú vas a un mercado, realmente en ese mercado vas a encontrar gente que esté atenta a lo que el autor, en este caso el productor o el director, vaya a realizar, ¿no? Es decir, ya no cuenta tanto el problema de la financiación española, sino los temas, ¿no? Yo ahora estoy con una coproducción con una productora en México de mi próxima película, con los que ya he trabajado anteriormente, y simplemente era porque el tema es un tema sobre migración, que va a ser uno de los problemas del futuro de la humanidad, y ellos enseguida dijeron que sí por el tema en sí, no más allá del problema de la financiación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces realmente, bueno, hay diversidad de problemáticas, ¿no? Pero una vez más, aunque lo has dicho tú antes, la financiación está ahí siempre muy presente, ¿no? Pero yo creo que en los mercados internacionales, en Cannes ahora que se va a celebrar dentro de poquito, hay una gran oportunidad o sea, hay muchísima competencia, evidentemente, ¿no? Sí. Pero también hay mucha atención hacia los pequeños productores, ¿no? O sea, los proyectos de autor, esos que dices, lo voy a hacer sí o sí, ¿no? Que es la mayor parte de las veces el cine de autor es eso, es decir, es una persona que va a hacer un proyecto aunque le cueste años, ¿no? Claro, y en eso, gracias al apoyo de festivales como Seminci, pues puedan tener mayor salida. Antes hablaba del medio rural, José Luis. Nos hemos olvidado un poco del medio rural en cuanto, no sé, por ejemplo, los festivales se programan en las grandes ciudades y yo lo entiendo, pero les tenemos un poco olvidados al público de los pueblos. Bueno, vamos, de hecho, Seminci sí que tiene una actividad que lleva películas a toda la comunidad. Y queremos seguir trabajando en ello porque es una de las funciones naturales de un festival de cine, lo mismo que de una filmoteca, difundir y dar a conocer y educar la mirada del espectador. Por supuesto, es una labor fundamental y forma parte de nuestro trabajo, por supuesto. Me imagino que tiene un arduo trabajo, ¿no?, en estos próximos meses. Sí, pero bueno, muy ilusionado. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestra conversación. Pedro, Roberto y José Luis, muchísimas gracias. Maite, muchísimas gracias por habernos acercado desde Salamanca hasta la labor de la Filmoteca. Ya sé que podríamos hablar de más cosas, pero nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ti. Gracias. Nosotros. Un saludo.
Vamos a hacer una pausa para la publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora. Seguimos en Está Pasando. Las movilizaciones en el sector de la justicia continúan y esta mañana en Soria los funcionarios han protagonizado una curiosa protesta, Eduardo. Pues sí, contábamos al comienzo del programa, Pilar, que patronales y sindicatos han firmado ya el acuerdo para la subida de salarios y eso, el incremento de sueldos, es lo que están reivindicando estos días los funcionarios de justicia. Hoy es el segundo día de huelga y de concentraciones como la que en Soria, por ejemplo, ha simulado esta mañana un funeral. Así como ven, se han presentado en el Palacio de Justicia con un ataúd. Dicen que la justicia ha muerto para los trabajadores tras la subida del salario a los letrados y el no de jueces y magistrados al aumento que les ofrece el Ministerio. El seguimiento de la huelga en la comunidad es de entre el 80 y el 85%, según el sindicato CESIF, y los juzgados de lo social ya están citando para entrado el año que viene. Mañana es el tercer y último día de huelga de esta semana. La que viene pararán también martes, miércoles y jueves. Representaciones teatrales más profesionales vamos a ver a partir de hoy en Segovia. Allí empieza Titirimundi, el Festival Internacional de Teatro de Títeres. Hasta el próximo lunes la ciudad se llena de un montón de propuestas y espectáculos para todos los públicos, que de hecho ya han agotado el 80% de las entradas. Pasarán unas 30 compañías de una decena de países y ya hemos visto algún pequeño adelanto. Alberto Guerrero, ¿qué pinta tiene este año? Pues estamos disfrutando de un día maravilloso y del arte y la magia que Titirimundi desde hoy hace aquí en Segovia. Llena las calles. Estamos con la directora del Festival de Titirimundi 2023, Marían Palma. Gracias por recibirnos en plena función, además. Sí, estamos arrancando justo. Ahí están. Ahora en pleno, han arrancado esta mañana las funciones escolares, ya tenemos grupos de coles para arriba y para abajo y ya con muchas ganas de empezar esta tarde con Fekete Seretleca en el Teatro Juan Bravo. Estamos metidos en ambiente, tenemos una carnicería de peluches, un espectáculo infantil que viene desde Bélgica, que está haciendo las delicias de los más pequeños. Los más pequeños se vuelven locos, ya sabes, les encanta todo lo que le proponen, ya sean los muslos de Barbie o las campanillitas de Ken. Ahora están también fileteando a saber qué, mira, un Winnie the Pooh. Bueno, estamos cortando ositos, preparando helados de orejas de elefante, hay paté de Barbie Superstar, tenemos de todo, como de todo hasta el próximo lunes va a haber aquí 35 compañías, si no me equivoco. Son 35 compañías de 10 países diferentes, 288 funciones que vamos a tener en estos 6 días en 27 lugares totalmente diferentes, transformación de la ciudad y espero que la gente lo pueda disfrutar. En calles, patios, rincones fabulosos y escenarios, por supuesto, también de la comunidad, porque hay extensión, está habiendo extensiones de Titirimundi por toda la comunidad autónoma. Sí, comenzamos el 28 de abril, terminaremos el 28 de mayo. Ya son muchas las funciones que van realizándose, pero vamos, están en la provincia de Segovia con un convenio con la Diputación Provincial, luego vamos más allá en la comunidad, en Zamora, Salamanca, en Ávila estamos en Candelera y a partir de ahí luego ya salimos también de la comunidad y estaremos en Barañáin, ya en Pamplona, ya fue el fin de semana pasado, la próxima semana van al Festival de Redondela en Galicia y en Vila do Conde, en la Sierra de Guadarrama y en Madrid también hay funciones. Bueno, la extensión va moviéndose y está vivo. Titirimundi, como ven, es una auténtica referencia y sigue conservando la raíz popular. Ese encanto, he leído muchas veces, de traer lo extraordinario a la vida cotidiana de la ciudad. Sí, esa es una frase que le encantaba a Julio, lo extraordinario en la vida cotidiana. También le encantaba la fiesta de los sentidos, el disfrute de durante todos estos días de, bueno, que nos sorprenda, dejar sorprendernos, porque a veces en la sencillez está la base, está la gracia, está, bueno, pues todas esas emociones que tenemos que dejarnos que florezcan. Artistas que están, como ven en este momento, actuando en plena calle, desarrollando ese arte que decíamos, esa magia. Dicen que detrás de un títere o que con un títere se habla mejor
que a cara descubierta. ¿Es verdad que los títeres dicen la verdad? Hombre, los títeres, claro, no tienen pelos en la lengua, eso está claro. Siempre se ha dicho que un titiritero no era un actor, que siempre estaba cubriéndose y tras el títere. Y eso suele pasar siempre, ya sean títeres, ya sea objetos, ya sea, depende de qué elementos. Bueno, estos días iremos disfrutando de cada una de esas disciplinas, de cada uno de estos formatos y aprovechando ese no tener pelos en la lengua. Gracias, Marían Palma, directora de este festival Titirimundi, que desde hoy hasta el próximo lunes 288 actuaciones, espectáculos, 35 compañías, 17 de ellas españolas y espectáculos tan curiosos como... Os decíamos, como esta carnicería de peluches. Vamos a degustar, os dejamos con ellos, los helados de oreja de elefante. Gracias. Un buen aperitivo, nunca mejor dicho, de la edición número 37 de Titirimundi, que empieza hoy y continúa hasta el próximo lunes 15 de mayo. Gracias, Alberto. ¿Y se acuerdan de la Ruta Quetzal? El programa sociocultural y de aventuras de Miguel de la Cuadra Salcedo, en el que participaron 10.000 jóvenes en 31 ediciones. Bueno, pues para optar a una de esas plazas, los aspirantes tenían que elaborar un trabajo, una ilustración, un juego de mesa, una maqueta, y de la Cuadra Salcedo cedió esos materiales a la localidad de Sant Hervás de Campos, en Valladolid. Ahora están expuestos al público. Noemí Morante, buenas tardes. Y la pregunta es, ¿por qué allí? Sant Hervás de Campos busca a los creadores de todos estos proyectos. Son hechos por los aspirantes o participantes de la Ruta Quetzal, que durante tantos años organizó Miguel de la Cuadra Salcedo y que ahora están aquí. Se pueden ver físicamente en Sant Hervás, pero también digitalmente por internet. Y de todo ello está aquí para hablarnos Nuria, que trabaja en la oficina de turismo del pueblo. Nuria, vente para acá conmigo. Cuéntanos, ¿por qué aquí en Sant Hervás un museo Quetzal? Hola, buenos días. Pues mira, aquí en Sant Hervás de Campos nació Juan Ponce de León, el primer gobernador de Puerto Rico y descubridor de la Florida, o sea, el primer europeo en pisar tierra norteamericana. Miguel de la Cuadra Salcedo era un enamorado de Ponce de León y quiso venir aquí a Sant Hervás con la Ruta Quetzal. Entonces, bueno, pues hizo buenas migas con el pueblo, le caímos bien. Y como todo esto no tenían dónde meterlo, nos lo ofreció y encantados de poder traerlo aquí. Entonces, habéis decidido exponerlo, ¿no?, públicamente y además por internet. Cuéntanos. Pues sí, el año pasado conseguimos que entre 30 y 40 chicos antiguos ruteros vinieran y nos ayudaran a digitalizarlo, fotografiarlo, medirlo. Bueno, pues montaron un estudio fotográfico. Y a lo largo de todo este año han ido ellos creando esta página web que desde el día 8 de mayo de 2023 se puede visitar en Internet. Algo que llama la atención es que son proyectos que no sabemos de quiénes son, solo hay uno identificado, ¿no? Claro, sí, sí. No hemos sabido encontrar a las personas que lo han hecho, pero este sí. Hay uno aquí que tenemos de una chica, no recuerdo ahora el país, una chica sudamericana que vino el año pasado y lloraba cuando lo encontró. Sí, sí. ¿Y qué os gustaría hacer con todo esto? Porque además me decías que, bueno, que tenéis por aquí más guardados, que tenéis más en el ayuntamiento, ¿no? Sí, el volumen de trabajos, bueno, pues entre 1.000 y 2.000, alrededor de 1.500 trabajos tenemos aquí. Algunos no están muy bien conservados, pero en la página web creo que hay clasificados 501, una cifra muy concreta, que nos gustaría pues exponer esto de una manera más clara, más explicando en qué consiste cada trabajo, y si encontráramos al creador, pues muchísimo mejor. Una manera de dar a conocer Sant Hervás, de que venga gente a visitarnos, que visiten el Museo de Ponce de León, que visiten la iglesia del siglo XII, o que vengan caminando como los peregrinos. Por eso tenemos albergue en el Camino de Santiago de Madrid. Me comentaba Nuria que le vendrían bien, ¿no?, fondos, que alguien se implicara para ayudar a exponer esto, porque hay proyectos muy interesantes. A mí me ha llamado la atención, Nuria, ven aquí y nos lo enseñas, por ejemplo, esta caja. Es que fijaos qué trabajo hay. Sí, esta caja es de 2011, veis aquí, que es estaño, y dentro tiene un juego. No sé si vamos a poder abrirlo todo, pero veis aquí las casillas como de salida con las preguntas. Sí, ¿veis estos muñequitos? Bueno, pues tipo
¿Veis? El tipo, el dado, las figuritas para cada participante, preguntas para ir avanzando por las casillas y la manera de cómo el chico o chica creó todo esto. Aquí está explicado todo muy bien. ¿Veis el proceso de elaboración? Esto tiene un trabajo, no me digáis. Desde luego. Bueno, pues yo, si te parece, me voy a quedar por aquí echando un vistazo a todos estos proyectos que, como digo, son muy interesantes. Nuria, y llamamos a todo el mundo para que venga aquí a Tierra de Campos, a Sant Hervás de Campo, a verlo, y si no, bueno, que lo vean por internet también, pero que vengan mejor, ¿no? Sí, sí, que vengan, por supuesto. Muchas gracias. Pues os dejamos echando un ojo y recordando aquellos tiempos, ¿verdad?, de la ruta Quetzal. Bueno, pues miren, el arte sale de la vitrina y de la pared para ocupar todo el espacio en la muestra que cierra el ciclo de arte experimental de la Universidad de Salamanca. Se titula Ruinas en Danza y es obra de una de las promesas de la Facultad de Bellas Artes, que se llama Lucía García Sánchez. Esta joven artista representa un campo visual que refleja la búsqueda de lo pictórico en el mundo de la danza, del orden y de las relaciones en el caos. No solo pinta sobre un soporte, ella habla de pintura expandida. Ya se pueden imaginar por las imágenes por qué. Se puede visitar hasta el 4 de junio en el espacio de arte experimental de la Hospedería de Fonseca, allí en Salamanca. Bueno, los artistas siempre innovando, ¿eh? Arte contemporáneo de una joven promesa de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, pues ojalá podamos ver su nombre bien en grande dentro de unos años. Edu, que nos marchamos. Nos marchamos, hemos tenido cine, teatro de títeres, sí, muy cultural sí, el programa de sí. hoy. Así que nada, mañana les esperamos con más propuestas, más cosas, a partir de las 12:30 de la mañana. Aquí en Está Pasando. Hasta mañana. Adiós. Adiós.